digo que es un evento especial porque es que es de esos eventos que nos llena de sorpresa, nos exhorta, nos confronta, nos condiciona, nos determina procesos, en fin, como es la Biblia, tan hermosa en todas sus presentaciones. Josué, capítulo 7, versículo 1. Josué ha sido nuestro personaje de estudio las últimas semanas y hoy también hablaremos un poquito de él. Josué, capítulo 7, versículo 1. Mire lo que dice la Biblia. Pero los israelitas fueron infieles en cuanto a las cosas dedicadas al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó de las cosas dedicadas al anatema. Entonces la ira del Señor se encendió contra los israelitas. Aquí vino el castigo contra ellos por el pecado de un hombre, se llamaba Acán. Muy bien. Quiero comenzar diciéndoles lo siguiente. ¿Alguien sabe qué pasó el 1 de septiembre de 1939? Comenzó la Segunda Guerra Mundial. Excelente, Samuel. Muy bien. La Segunda Guerra Mundial fue de esas guerras, como siempre, toda guerra dolorosa, triste, que genera tanto dolor, tanta muerte. Pero es que en especial esta Segunda Guerra, que fue mucho más grave que la anterior, que la primera, produjo cientos de miles de muertos y todo lo que pasó en esos siguientes años. Alemania, encabezado por su temible líder, el señor Adolfo Hitler, consiguió la manera inicialmente de tomarse Polonia, y a partir de ahí comienza una escalada de tomas a varios países: Dinamarca, Noruega, Países Bajos, Bélgica, Francia. Y el 13 de agosto de 1940 comienza su ataque contra la nación de Inglaterra. Él tenía una estrategia, y era que con sus aviones siempre destruía las pistas y los radares de los ejércitos de esas naciones. Entonces los dejaba sin seguridad, y al dejarlos sin seguridad se volvían vulnerables, y entraba con su ejército y acababa con todo y tomaba posesión de esos sitios. Pues bien, con Inglaterra pretendió hacer lo mismo y lo estaba logrando, destruyendo las pistas, los sistemas de radares. Ahora sus defensas aéreas estaban imposibilitadas y ahora estaban a merced de todo lo que el ejército de Alemania quería hacer con ellos. ¿Cuál fue la orden de Hitler a su ejército? Concéntrense en destruir las pistas y los radares. Si logramos eso, en adelante la victoria es nuestra. No ataquen las poblaciones, no ataquen las ciudades. Pero un piloto alemán no hizo caso. Entonces un día sobre Londres soltó unas bombas y mató a muchas personas. Eso hizo que todo el ejército se llenara de mucho más rabia, de dolor, y nace ese patriotismo, ¿no? Entonces Winston Churchill, el primer ministro inglés, mandó a los aviones que tenía disponibles a atacar Berlín, la ciudad de Alemania. Ellos nos atacaron la población, también atacamos Berlín. Y atacaron Berlín. Entonces los aviones alemanes que estaban en otro lugar atacando pistas y radares tuvieron que venir y defender a su ciudad. Mientras tanto, en Inglaterra se recuperaron, arreglaron sus radares, mejoraron sus pistas, pudieron defenderse y vencieron a Alemania. Tremenda cosa. ¿Todo por qué? Porque un hombre no hizo caso. Porque un hombre desobedeció. Eso desencadenó una serie de cosas hasta que Alemania fue derrotada. Esta historia que les voy a leer hoy narra
lo que hizo un hombre que causó una catástrofe en Israel. Una catástrofe. ¿Por qué? Porque no hizo lo que lo mandaron a hacer, en cambio sí resultó haciendo lo que no tenía que hacer. Esa es la realidad de este capítulo. ¿Quién es el personaje en mención? Acán. Ese es el hombre del que les quiero hablar. Por eso la idea central de esta enseñanza, ahí está en su material: todo pequeño pecado tiene grandes consecuencias. Y es que nos encanta decirnos mentiras, y voy a usar esa frase toda la enseñanza, cómo nos mentimos. Y una de las mentiras que usamos es: mi pecado es un pecado pequeño, no lastima a nadie, no afecta a nadie. ¿A quién le hago daño yo? Entonces, esa es una mentira que nos decimos con frecuencia, que lo malo que hacemos no afecta a los demás. Y hoy quiero decirles que absolutamente todo lo malo que hagamos trae consecuencias a corto, mediano o largo plazo sobre nosotros, sobre los demás, los que nos rodean, y de eso vamos a hablar un poquito hoy. Permítame ubicarlo un instante en el contexto de lo que estamos narrando. El primer domingo hablamos de cómo Josué fue retado a ser fuerte y valiente. El segundo domingo hablamos de Rahab, la prostituta, cómo Dios la escoge para salvarla e incluso la pone en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Tercer domingo hablamos sobre cómo Israel pasa el río Jordán. ¿Qué pasó con el río Jordán? Lo partió en dos. El siguiente domingo, o sea, hace 8 días, hablamos de cómo Dios le dio la victoria a Israel cuando fueron a tomar Jericó y las murallas se cayeron. Pero hoy hablaremos de un giro en la historia. Hasta el capítulo 6, Israel lo ganó todo. Todo lo ganó. Batalla que tenía, batalla que ganaba. Problema que tenía, problema que superaba. Estaba como la selección Colombia, invicta. Ojalá que no pase el lunes que con Paraguay se nos acabe el invicto. Los que vale la pena ganar no ganemos, y los que sí, bueno, suele pasar, cosas así pueden pasar. Entonces, así estaba Israel, todo lo ganaba. Tanto así como estaban los habitantes de Jericó cuando los espías fueron a hablar con Rahab. Rahab les dijo: están asustados, tienen miedo porque escuchan todo lo que Dios está haciendo con Israel. Produce temor, ¿sí? Es que cuando uno escucha que tantas cosas pasan a favor de alguien o de algo, pues genera por lo menos ese reconocimiento. Algo bueno están haciendo. Tremenda cosa lo que está pasando con ellos. Eso era lo que pasaba con Israel. Lo que hacían era tremendo. Dios estaba con ellos y su fama iba delante de ellos, porque se hablaba mucho de esta situación. Sin embargo, en el capítulo 7, versículo 1, se parte en dos la historia. Otra vez el versículo 1, por favor, Martín. Pero los israelitas, oiga, hermano, ¿a usted no le ha pasado en una conversación que le dicen algo como: sí, yo estuve en el restaurante? Entonces uno dice, pero, ¿cierto? Uno se anticipa, porque sabe que ahí va el pero. Hasta el capítulo 6, todo bien. Pero ¿cómo arranca el capítulo 7, versículo 1? Pero, algo pasó. Algo partió en dos la historia. ¿Qué dice? Pero los israelitas fueron infieles. Ahí cambió todo. Todo lo que venía siendo bueno, todo lo que venía siendo victoria en victoria, todo lo que era de celebrar, todo lo que era de alegrías, de gozo, de fiesta, algo pasa y todo cambia. Los israelitas fueron infieles. Mire, hermano, es que cuando algo malo hacemos, las cosas se parten, las cosas se fracturan, algo ocurre, algo pasa. Pues bien, yo les quiero hablar de 5 advertencias con respecto al pecado. 5 cosas que no podemos olvidar y que nos van a servir, ojalá, para tomar decisiones con respecto al pecado. La primera es que debemos saber que no puedo ocultar mi pecado delante
de Dios. No hay forma de ocultarlo. Y vamos a leer bastantes versículos. Normalmente no lo hacemos así, pero hoy vamos a leer bastantes versículos porque me interesa recorrer la historia paso a paso de lo que ocurrió. Mira lo que dice el versículo 7, 1, ya lo leímos, pero permítame repetirlo porque hay una intención con esto. Los israelitas fueron infieles en cuanto a las cosas dedicadas al anatema. El anatema era el conjunto de cosas que hacía parte del botín que se recogía producto de esos ataques. Esas cosas que no eran de Israel, pero que hacían parte de un pueblo. En algunas ocasiones Dios decía, traigan eso, o traigan aquellas cosas. Pero en este caso, ¿qué dijo del botín? Quémenlo todo. No van a coger nada de eso, ya les explico por qué. Pero un israelita lo hizo. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó de las cosas dedicadas al anatema. Entonces la ira del Señor se encendió contra los israelitas. Así o más identificado estaba el Señor. Eso es como si no le dijeran, oiga, ¿usted se acuerda de fulanito? No, ¿quién? Ay, este señor, el que vive en tal lugar, el que fue a tal sitio, el hijo de aquel, el tío de este otro, el papá de aquello. Aquí está el número, mire la foto, ¿cierto? Completamente hoy nos tienen identificados. En este entonces, ¿cómo se identificaban a las personas? Por su descendencia. Hijo de tal, hijo de tal, hijo de aquel, nieto de este otro, esposo de aquel. Hoy en día, ¿cómo nos identifican? Con nuestro número de cédula, ¿cierto? El número de cédula es único, pertenece a una sola persona. Hoy nos tienen medidos, identificados con medición biométrica. Hoy vas a salir del país, pones a la carita, fulanito de tal, identificado. Con la huella digital, es única, nos conocen en cualquier lugar. Tanto nos tienen identificados que ¿qué publicidad te llega a tus redes sociales? Lo que tú consultas. Mi esposa me dice, amor, fui a un supermercado y pregunté por unos zapatos y al momentico me llegó en Facebook la publicidad. ¿Cómo hacen eso? Y queda uno, ¿de dónde? Por preguntar en un sitio. Nos tienen tan controlados, ya saben nuestros pasos. Lo otro es que mantenemos publicando dónde estamos, qué hacemos, qué comemos, qué no nos gusta, dónde vivimos, todo eso. Pues más fácil, le facilitamos eso a este sistema. Entonces, este personaje estaba completamente identificado, porque ¿qué mentira nos metemos? Nadie se va a enterar. ¿Quién se va a dar cuenta? Nadie lo va a notar. Yo puedo engañar a mis papás, yo puedo engañar a mi esposa, yo puedo engañar a mi esposo, yo puedo ocultar esto o esto otro. Nadie se va a enterar. Acán dijo, yo me voy a robar unas cositas y ¿quién se va a dar cuenta? ¿Qué fue lo que dijo Dios? Miren el versículo 17 y versículo 18 del capítulo 6. La ciudad será dedicada, 17, ¿sí? ¿Dónde estoy? 6, 17, 18. Ella y todo lo que hay en ella pertenece al Señor. Solo Rahab la ramera y todos los que están en su casa vivirán, porque ella escondió los mensajeros que enviamos. Pero ustedes, aquí está, 18. Pero ustedes tengan mucho cuidado en cuanto a las cosas dedicadas al anatema. No sea que las codicien y tomando las cosas del anatema hagan maldito al campamento de Israel y traigan desgracia sobre él. ¿Qué debían hacer? No coger nada de ese tesoro. Porque una advertencia, si agarran algo, van a traer maldición al campamento y van a traer ¿qué? Desgracia. Oiga, hermanos, Acán no podía decir lo que muchos decimos. Yo no sabía que eso era malo. A mí nadie me dijo. Oiga, la mayoría de nosotros justificamos así nuestro pecado.
Y resulta que la gran mayoría de nosotros sí sabemos qué está bien y qué está mal. Pero Dios en su sabiduría, en su perfección, con anticipación les dijo: no cojan nada de ese tesoro. Les advirtió. O sea que Acán lo hizo completamente consciente de lo que estaba haciendo. Les digo algo, la mayoría de nosotros cuando pecamos estamos completamente conscientes que lo que estamos haciendo está mal. Conscientes completamente. Porque si Dios no hubiera advertido, yo creo que Dios se hubiera sentido como cuando uno como padre manda a su hijo algo y se le olvida darle parte de la información. Ay, se me olvidó decirle al muchacho esto. Bueno, si no consigue, si no logra lo que lo mandé, voy a entenderlo porque no le di toda la información. Y uno como padre como que reacciona, me faltó. No, con Dios no funciona así. Dios nos da toda la información. Él no nos manda a ciegas. Todos nosotros sabemos si algo está bien o algo está mal. Ya es decisión nuestra si insistimos o no insistimos. Mire lo que dice el versículo 13 al 15 para confirmar esto del capítulo 7. Levántate, le dijo Dios a Josué, consagra al pueblo y di: conságrense para mañana, porque así ha dicho el Señor Dios de Israel. Hay anatema, hubo un robo en medio de ti, oh Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que quiten el anatema de en medio de ustedes. Por la mañana, ¿a qué horas? Pronto, tempranito, de una vez. Pues por tribus, y será que la tribu que el Señor señale se acercará por familias, y la familia que el Señor señale se acercará por casas, y la casa que el Señor señale se acercará hombre por hombre. Y será que el hombre que sea sorprendido con las cosas dedicadas al anatema será quemado. ¿Solo él? No, él y todo lo que le pertenece, porque ha quebrantado el pacto del Señor y ha cometido una terrible ofensa en Israel. Así o más claro Dios. El pueblo estaba organizado por tribus. Cada tribu tenía familias, cada familia tenía casas, cada casa tenía varios hogares, y de esos hogares era un hombre el que había pecado. Entonces Dios dijo: mañana me los reúne a todos y les voy a mostrar la tribu, la familia, la casa y el hombre, y dónde está escondido el tesoro. ¿Listos para que Dios nos haga lo mismo a nosotros? En una reunión de estas, por ejemplo, voy a mostrarles el pecado de cada uno. Aquí, pum, pantalla, se aparecen las imágenes aquí. No quedaríamos uno. Yo me bajo de aquí corriendo de una vez. A eso se enfrentaba esa persona al otro día. Por eso la segunda advertencia, escríbala por favor: todo lo que haga en tinieblas, siempre, subraye, siempre saldrá a la luz. Nuestros muchachitos, nuestros adolescentes creen que pueden esconder las cosas. Yo les digo a los míos: ustedes creen que nosotros no fuimos adolescentes. Creen que no lo fuimos. Cuando ustedes van, nosotros, esas son frases de cajón que usamos. Mire, hermano, saldrá a la luz, va a aparecer. Apareció en este caso. Les voy a mostrar qué dice la Biblia sobre esto. Versículo 16 al 23. Josué se levantó. ¿A qué hora le dijo Dios que hiciera eso? Muy de mañana. ¿Y qué hizo Josué? Pues muy de mañana, madrugó, e hizo acercar a Israel por tribus, y fue designada la tribu de Judá. Primero, que era la tribu. Mandó acercar las familias de Judá, y fue designada la familia de los de Sera. Hizo acercar a la familia de Sera hombre por hombre, y Zabdi fue designado. Es de tu casa, Zabdi. Y Zabdi, es uno de mis hijos. Mandó acercar su casa hombre por hombre, y fue designado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán:
Oiga, Josué le habla bonito. Le dice: hijo mío, te ruego, da gloria al Señor Dios de Israel y dale alabanza. Como diciendo: hermano, haga algo, reaccione. Reaccione. ¿No le ha pasado que le decimos a la gente que está en problemas: por favor, pare ya, reaccione? Y le dice, declárame ahora lo que has hecho, no me lo ocultes. Versículo 20. Acán respondió a Josué: en verdad he pecado contra el Señor Dios de Israel, y esto es lo que he hecho. Cuando vi, ese fue el problema que se puso a ver. Cuando usted y yo andamos viendo lo que no debemos, nos exponemos. Porque comenzamos a ver más allá de lo que debiéramos estar viendo. Cuando vi entre el botín un hermoso manto de Sinar y 200 siclos, 2.28 kilos de plata, muy valioso, y una barra de oro de 50 siclos de peso, los codicié. Ahí está el pecado: desear, codiciar, envidiar a otros, y los tomé. Todo eso está escondido en la tierra. ¿Dónde? En mi casa, dentro de mi tienda, con la plata debajo. Regálame la imagen donde están las cosas, Martín, por favor. Uno diría: pues un trapo, ¿y qué? Hermano, para darle una idea más o menos así rápida, 40, 50 millones de pesos cuesta eso. Uno lo piensa: 40, 50 millones, con eso me organizo, ¿no? ¿Sí serviría en ese momento o no serviría? Serviría. La ocasión hace al... ¿sí? El hombre tuvo tiempo de reaccionar, sí, porque los vio y luego los codició y después los tomó. Ver se puede evitar, pero bueno, los vio. Codiciar, debiéramos evitarlo, pero bueno, codició, pero tuvo una acción. Eso, ahí se consumó el pecado, porque no reaccionó a tiempo. No reaccionó a tiempo. Versículo 22. Josué envió emisarios que fueron corriendo a la tienda y hallaron el manto escondido en su tienda con la plata debajo. Los sacaron de la tienda y los llevaron a Josué y a todos los israelitas y los pusieron delante del Señor. Hermano, una pregunta. Escuchen esto. Dios dijo el día anterior: mañana voy a denunciar quién es el culpable, ¿cierto? Al otro día Josué los pone a todos frente a él, frente a Dios, para que tomar la decisión. ¿Por qué Acán no reaccionó? ¿Por qué Acán no se vino esa noche? Josué, venga, ayúdeme, fui yo el que le robó la medalla al futbolista ahorita, ¿cierto? Fue y la entregó. Fue y la entregó. Y sí lo van a judicializar, pero es un robo menor, eso no hay denuncia, no pasa nada, no le va a pasar nada, no le va a pasar nada. ¿Sí? La vergüenza pública. Eso hubiera pasado con Acán, la vergüenza. ¿Ustedes creen que Dios lo hubiera podido perdonar? Claro. Es muy posible que sí, porque pasó en otras escenas bíblicas, ese tipo de cosas. Hermano, y sin embargo Acán no dice nada. Pregunta: ¿por qué Acán no reaccionó a tiempo? Sabiendo lo que iba a pasar, ¿por qué no reaccionó? ¿Qué creen ustedes? Esta mañana hubo algunas hipótesis. No, por orgullo. No, porque tenía miedo. No, sí, está bien, son buenas ideas. Pero yo tengo una, solamente para darle mi concepto sobre eso. Él no reaccionó porque es una reacción muy lógica de nosotros cuando estamos enredados en cosas, porque se guarda la esperanza de que aún se mantenga oculto, que no se sepa, hasta el último momento. Alguien me dijo hace como un mes y medio, me dijo: niegue. Uno niega todo lo que uno hace y el niegue funciona para lo que sea. Y Acán estaba dispuesto a negar, pero con semejante exactitud de como Dios saca las cosas a la luz. Entonces, la actitud de Acán era equivocadísima. Pecó y sumado a eso cometió más errores. Por eso la tercera advertencia: el pecado engendra más pecado. El pecado engendra más pecado. Versículos 10 y 11. Y el Señor dijo a Josué: levántate, ¿por qué te has postrado rostro en tierra? Israel
ha pecado y también ha transgredido mi pacto que les ordené. Y mire, han tomado de las cosas dedicadas al anatema y también han robado y han mentido y además han puesto entre sus propias cosas. O sea, fue, codició, tomó, escondió, lo llevó a la casa, lo metió allá, lo enterró, lo escondió, luego mintió, luego negó, porque pecado genera más pecado. Para tapar una mentira tienes que decir una más grande. Y cuando comienzas a pecar, comienzas, si es posible, a involucrar a otros. Y el pecado conduce a más pecado. Y el pecado te lleva a tomar actitudes defensivas, de molestia, de negación, de aislamiento, de venganza, de odio. El pecado responde o se hace evidente en que se rompen relaciones, en que se generan heridas, en que quedan marcas en el corazón de las personas, en que hay maltratos. El pecado genera violencia. El pecado genera más y más orgullo. El pecado hace que la persona entre en irresponsabilidades. El pecado arrasa, hermano. El pecado consume, el pecado agobia, el pecado destruye. El pecado engendra más pecado. Para muchos comenzó con algo pequeño. Fue una bombita que el hombre soltó allá en la ciudad de Londres. Pero causó muchas más muertes, causó mucha más destrucción. ¿Por qué? Porque una mala decisión siempre traerá muchas consecuencias. Y nuestra frase es: pero yo no le hago daño a nadie. Señor, si usted se toma el dinero, se gasta el dinero en alcohol y es su cuerpo el que usted está afectando, usted no puede decir: soy yo solamente. No, porque usted está afectando la economía de su familia. Ah, no, pues yo trabajo de mi plata. No, no es su plata, es la plata de su familia. Señora, su mal genio, su ira, su irrespeto, su gritería, su continua cantaleta, usted no puede decir: ah, pero yo soy la que soy así, no afecto a nadie. ¿Cómo que no? El corazón de los demás está afectado por sus actitudes. Muchachos que dicen: es mi problema, yo no, mis papás, ¿qué tienen que ver con eso? ¿Cuántas lágrimas de cuántas mamás sufriendo por la rebeldía de su hijo, por el vicio de su hijo, por el pecado de su hijo? Mire, muchachos, ustedes entenderán el dolor de mamá y papá cuando ustedes tengan hijos. Lo entenderán mejor. Yo entendí el dolor de papá, el dolor de mi mamá en muchas cosas en mi vida, ahora que tengo mis muchachos. Sin haber sido, en el caso mío, desordenado, pues no mucho, y mis hijos pues tampoco lo han sido tanto. Pero pienso: hombre, ahora entiendo el dolor, lo que agobia a una mujer que ve que su hijo se va, que sale y que no sabe que ahora regresa, que se va y no sabe a qué se va, que se va y llega con plata, que se va y llega con heridas, por ejemplo, que se va y llega borracho, que se va y llega oliendo a drogas. Entiendan el dolor, la vergüenza, la tristeza que eso causa. Esa era la condición de Acán, sumando y sumando más pecado ahí, a cambio de frenar, generando más y más dolor para él y para los demás. Por eso una cuarta advertencia: mi pecado trae derrota a los míos. Mi pecado trae derrota a los míos. Y aquí hay un texto largo, pero lo vamos a leer con toda la calma que corresponde, pero es necesario leerlo. Josué capítulo 7, versículos 2 al 9. Josué envió, esto fue lo que desató, aclaró por qué había pecado. Jesús envió hombres desde Jericó a Ai, creo que se dice así, Ai, sí, Ai, debe ser Ai. Una ciudad pequeñita, una ciudad muy pequeñita, solo tenía 3 letras, pequeñita la ciudad, que está cerca de Bet-Aven, al este de Betel, y les dijo: suban y reconozcan la tierra. Y los hombres subieron y reconocieron a Ai. Y cuando volvieron a Josué le dijeron: que no suba todo el pueblo, solo 2 o 3 mil hombres subirán a Ai. No hagas cansar a todo el pueblo subiendo allá, porque esa ciudad es pequeñita, son pocos. Te manden solamente a 3 mil hombres, acaban con eso
¿Y para qué sube a todo el ejército? Eran como 40,000. No lo suba a todos. Entonces subieron, versículo 4, allá unos 3,000 hombres del pueblo, pero huyeron ante los hombres de Ai. Los hombres de Ai hirieron de ellos a unos 36, los mataron y los persiguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada. El corazón del pueblo desfalleció y se hizo como agua. Oiga, mandaron a un ejército de 3,000 porque era un pueblo pequeñito. ¿Y cómo salieron las cosas? Los derrotaron. Los derrotaron. La derrota numérica pesa. Mataron a varios, los derrotaron a todos, pesa. Pero era más doloroso el tema de haber perdido contra un ejército tan pequeño, porque eso quiere decir que los demás se iban a enterar. Iban a perder la fama que tenían de guerreros y de que todo era victoria. Capítulo 6, y eso iba a 6-0, pero ahora pierden con un ejército diminuto. Entonces el pueblo se puso re mal. ¿Qué pasó? Pero ¿cómo así? ¿Cómo vamos a perder contra ellos? ¿Cómo van a matarnos a tantos hombres? ¿Qué pasó? Versículo 7, versículo 6. Entonces Josué rasgó sus vestidos, sinónimo de duelo, de dolor, y postró su rostro en tierra delante del arca del Señor hasta el anochecer. Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Señor Dios, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos después en manos de los amorreos y destruirnos? Ojalá nos hubiéramos propuesto habitar al otro lado del Jordán. Señor, ¿qué puedo decir ya que Israel ha vuelto la espalda ante sus enemigos? Había una confusión en Josué, una confusión. Mira el 9. Porque los cananeos y todos los habitantes de la tierra se enterarán de ello y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la tierra. ¿Y qué harás tú por tu gran nombre? Estaba en un terror, estaba en una angustia, estaba en una confusión. Señor, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Nos preguntamos con frecuencia eso. ¿Por qué no nos funciona esto? ¿Por qué no nos funciona este negocio? ¿Por qué no nos va bien con el trabajo? ¿Por qué no nos rinde con esto otro? Oye, pero con mis hijos, entre más los amo, peor. Con mi esposo, mire, yo me porto bien y peor. Con mi esposa, yo lo intento, pero mire, no funciona. Y con los planes que tenemos, entre más, el que se enferma con frecuencia, ¿por qué me enfermo tanto? ¿Por qué aquello? No entendemos. Revisemos, porque es posible que sea consecuencia del pecado que está ante nosotros. Yo no le voy a decir que todo lo malo que nos pasa es consecuencia del pecado, porque hay gente que es muy santa, que es muy correcta, que vive muchos problemas. Hay varias razones para los problemas, las luchas, la enfermedad y todo eso. Hay varias causas, pero una muy fuerte es el pecado. Y esta gente no sabía qué estaba pasando. Josué dice: el Dios que partió el río Jordán en dos, el Dios que partió el mar rojo en dos y después se cerró y mató a miles de egipcios, el Dios que nos sostuvo en el desierto con maná, con agua, con ropa, con protección 40 años, el Dios que nos llevó a Jericó y Jericó fue destruida porque dimos vueltas alrededor de Jericó, el mismo Dios. Y ahora esta pelea chiquita y perdemos. No se entendía. ¿No le ha pasado eso o solo a mí? Si nos pasa, queda uno confundido. Entonces Dios le dijo: venga, yo le voy a decir qué es lo que pasa. Versículo 12. No pueden pues los israelitas hacer frente a sus enemigos. Vuelven la espalda delante de sus enemigos porque se han convertido en anatema. ¿Quieren saber qué está pasando? Mire, no estaré más con ustedes a menos que, bueno, así como hubo un pero, ahora hay un a menos que destruyan las cosas dedicadas al anatema de en medio de ustedes. Pongan en orden las cosas. ¿Cuándo va a parar la confusión? ¿Cuándo pueden cambiar las circunstancias? ¿Cuándo se detendrá la maldición para aquella bendición? Cuando pongan las cosas en orden. En otras palabras, mientras no cambiemos eso que es malo,
las cosas seguirán igual o peor. O peor. Y Dios les dijo a ellos, ustedes sigan así, vayan y peleen contra este o contra aquel y van a seguir perdiendo hasta que no pongan en orden su casa. Pongan en orden la situación que están viviendo. Mire, hermano, en el Antiguo Testamento hay un concepto teológico que se llama solidaridad corporativa. Solidaridad corporativa. Que consiste en que un pueblo era bendecido por la labor de uno o dos. O que un pueblo podría entrar en maldición por el pecado de uno o de dos. Hay varias escenas de la Biblia así. Hoy en día no ocurre de esa manera. Hoy cada uno en familia, individualmente o en su grupo familiar, su núcleo, pues busca la bendición o se gana otra cosa según su proceder. Pero en el Antiguo Testamento es un principio de estudio teológico que había pueblos enteros que sin merecerlo eran bendecidos porque uno o dos hacían algo bueno, o al revés, hacían algo malo y se ganaban la maldición. Hermanos, es que no hacer las cosas bien a tiempo, no hacer las cosas bien cuando nos lo ordenan, traen consecuencias inimaginables. ¿Quién fue el gestor de la Segunda Guerra Mundial que les hablé al comienzo? Adolfo Hitler. Voy a mostrarles algo más para entender mejor la gravedad de no hacer las cosas bien hechas. Por favor, Martín. Henry Tandy es el soldado inglés más condecorado de la Primera Guerra Mundial. Su valentía en combate hizo que su nombre se convirtiera casi en leyenda. Durante la batalla del Canal de Havrincourt, el 12 de septiembre de 1918, Tandy dirigió un ataque bajo un intenso fuego, consiguiendo capturar varias trincheras enemigas y haciendo muchos prisioneros, y a un importante oficial enemigo. Además, más tarde ese mismo día, arriesgó su vida ayudando a 2 oficiales heridos que se encontraban en una zona bajo intenso fuego. Tales logros le valieron la Cruz Victoria, la más alta condecoración del ejército británico. Pero Henry Tandy se haría más famoso por un episodio ocurrido en la batalla de Marcoing, el 28 de septiembre de 1918. Durante un ataque, Henry Tandy se encontró con un soldado alemán, desarmado y herido. El británico llegó a poner al soldado en su punto de mira, pero tras juzgar que la batalla ya estaba ganada y que no era una amenaza real, Henry Tandy decidió perdonarle la vida. El soldado alemán huyó, no sin antes felicitar al héroe británico por su clemencia. Pero como dice un viejo refrán, ninguna buena acción queda sin castigo. 15 años más tarde, este soldado alemán que había sido perdonado por Tandy asumiría la Cancillería de Alemania y conduciría al mundo a la guerra más devastadora de la historia. El propio Adolf Hitler reconoció a Henry Tandy en un cuadro que representaba sus hazañas en combate y lo identificó como el hombre que le perdonó la vida. Henry Tandy no podía saber que su acto de compasión tendría consecuencias tan terribles. Si ese soldado hace lo correcto, tal vez se hubieran evitado cientos de miles de muertes en la Segunda Guerra Mundial. Lo tuvo. ¿Cuál era la orden para él? Matarlo. Hermano, ¿y qué puede decir el soldado? Es que hice algo bueno, en nombre de hacer lo bueno. Escuchen esto, cuando uno hace cosas buenas fuera del tiempo, las vuelve malas. Cuando uno hace cosas buenas debiendo hacer algo diferente, también las vuelve malas. Desobedeció, faltó a su tarea, a su misión, a su compromiso. No tienen idea lo que se iba a desatar después de eso. Mire, hermano, usted puede estar diciendo mi problema, mi pecado, mi error, tiene que ver conmigo. Usted no se imagina el daño que puede estar causando a futuro en muchas personas. Usted no tiene ni idea de las consecuencias que puede traer a corto, mediano o largo plazo. Algunos dirán, pero es que llevo así ya varios días y no ha pasado nada. Llevo varios meses así y no ha pasado nada. ¿Cuánto hay que esperar? ¿Unos días? ¿1 mes? ¿2 meses? ¿3 meses? ¿4 meses? ¿5 meses? ¿10 años? ¿20 años? ¿50 años? ¿100 años? ¿1000 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 años? ¿10 años? 10 años, 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 10
¿Unas semanas? ¿Unos meses? ¿O unos años? ¿O somos de los que todavía estamos con esa fantasía de pensar, como ya pasó hace varios años y nadie supo nada, no va a pasar nada? Yo le digo algo, temblemos, temblemos, porque algún día se sabrá, por no hacer las cosas bien, o porque cuando se hicieron mal no las corregimos a tiempo, porque fallamos. Evidentemente somos vulnerables, somos débiles, caemos con facilidad. Mire, este señor le trajo consecuencias a miles y miles de personas. Este soldado. Acán trajo consecuencias sobre el pueblo, porque la guerra, la batalla la perdieron por culpa de Acán. Entonces ahora venga para acá y está frente a todos. Eso me da como resultado la quinta y última advertencia. Mi pecado destruirá a mi familia. ¿Qué es lo que más amas? Y uno contesta con orgullo, mi familia. ¿Qué es lo más importante para ti? Mi familia. ¿Qué es lo que más deseas? El bienestar de mi familia. Pero ¿cómo nos contradecimos? ¿Cómo nos contradecimos? Porque justamente a quien más dañamos con nuestro pecado es a nuestra familia. Varón, tu pecado afectará a tu esposa y a tus hijos sí o sí. Dama, tu pecado afectará a tu esposo y a tus hijos sí o sí. Jóvenes, su pecado afectará a sus padres sí o sí. Y de paso afectaremos posiblemente a generaciones venideras. Versículo 24 y 26 del capítulo 7. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, y la plata, el manto, la barra de oro, sus hijos, ahí, y sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo lo que le pertenecía, y los llevaron al valle de Acor y los echaron. Ojalá hubiera sido eso. No los echaron. ¿Qué dice? Y Josué dijo, ¿por qué nos has turbado? El Señor te turbará hoy. Todo Israel los apedreó. Apedreó. Y los quemaron después de haberlos apedreado. Para mí es de esas escenas horrorosas pensar en que alguien muera lapidado, se dice. Creo que es el término, lapidado, apedreado. Me parece de esas formas de morir más dolorosas, más tristes en que alguien pueda morir. Todavía hay regiones en el mundo donde se practica, mueren apedreados. Y los quemaron y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. El Señor se volvió del furor de su ira. Por eso se ha llamado aquel lugar el Valle de Acor hasta el día de hoy. Entonces Acán murió. Pregunta, ¿será que la esposita sabía? ¿Será que los hijos sabían del pecado de Acán? La Biblia no nos lo dice. Y cuando la Biblia no dice algo sobre alguna situación así, uno no tiene por qué inventar. Claro que sí, el Espíritu me mostró que sí. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Es evidente que sabía. No. Si la Biblia no lo dice, no lo dice. Punto. No lo dice. ¿Qué podríamos decir sobre eso? Que si sabían, de pronto podrían también haber reaccionado, ¿no? Y si no sabían, pobrecitos, terminaron pagando justos por pecadores. Ahí se aplica. Ahí se aplica. Pastor, en el versículo no dice la esposa. ¿Leyeron que no dice la esposa por ningún lado? Porque por lógica el texto no amerita, no necesita escribir esposa cuando dice y estaba Acán. Entonces ahí tiene que estar ella. En otros pasajes bíblicos se ve la inmediatez de eso. Mire, hermano, ya estoy terminando. Déjame piano, por favor. Gracias. El dolor de esta familia tuvo que haber sido incomparable. Imagínate a los niños arrodillados ahí en el piso, las niñas, jovencitos, jovencitas, todo lo demás, Acán, seguramente la esposa, todos allí.
y primero los apedrearon. Cientos de personas lanzándoles piedras. ¿Usted cree que Israel se alegró de eso? No se alegró, pero tenían que hacerlo. ¿Por qué? Porque si no lo hacían, el castigo de Dios seguiría sobre ellos. ¿Saben algo? Matar el pecado duele, no gusta. Alejarnos de lo pecaminoso duele. Mire, ¿le puedo decir algo aquí? Míreme por favor, estoy terminando. Yo sé que es complicado mantener la concentración más de 40, 50 minutos, pero mire un momento. Aquí hay personas que seguramente saben lo que estoy diciéndoles con esto, y sin embargo en su mente está: no lo voy a dejar, no lo voy a abandonar. Tienen identificado su pecado y dicen: pero yo no lo voy a hacer todavía. Voy a seguir luchando con eso, lo voy a mantener oculto, nadie se va a dar cuenta porque no perjudico a nadie. Son las mentiras que nos metemos. Lo puedo manejar, lo tengo controlado. No voy a dejar que se expanda, no voy a dejar que afecte a otros. Lo voy a esconder más. ¿Dónde metió acá en las cosas? Debajo de su tienda, donde creía que estaba seguro. Lo primero que hizo fue dañar a su familia. No dañes a tu familia, no dañemos nuestra casa. Muchachos, no dañen su casa. Señores, varones, no dañemos la casa. Señoras, no dañen su casa con su pecado, con nuestro pecado. No lo dañemos. Es nuestra realidad, somos pecadores. Estamos inclinados a lo malo. Pablo dice que terminamos haciendo lo que no queremos hacer porque nos gusta. Pero quiero decirles algo para cerrar. Uno, que no hay nada más liberador que poder estar haciendo las cosas bien. La Biblia dice que el íntegro, que el que está haciendo las cosas bien, no tiene temores, no está inseguro, está tranquilo, porque está haciendo las cosas bien. El valor que tiene confesar el pecado. La Biblia dice: si confiesas tu pecado y te apartas de él, alcanzarás misericordia. Y todo esto solo a través de una persona: Jesucristo nuestro Salvador. Solo a través de Jesús. Solo hay una manera de apartarnos del pecado. Solo hay una forma de ser libres del pecado. Solo hay una manera de vencer el pecado: es ir a aquel que venció el pecado, que venció este mundo, que venció la muerte, Jesucristo nuestro Redentor. Solo hay una manera. Pero es que yo creo en Cristo hace muchos años y estoy pecando. Ve a Él, porque Cristo perdona nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Vamos a Él. Vamos a Él. Es que mi pecado es muy grave. Ve a Cristo. Es que son muchos pecados. Ve a Cristo. Es que siento que no puedo. Ve a Cristo. Él está listo para perdonarnos, para limpiarnos. La iglesia no te va a salvar. Yo no te puedo salvar. A duras penas y puedo conmigo mismo. No soy la persona para salvarte. Tu mamá no te va a salvar, tu papá no te va a salvar, la oración de otros no te va a salvar. Ve a Cristo, ve a Jesús. Acerquémonos a Él. ¿Quieres estar de pie, por favor, y oramos? Bondadoso Señor, pedimos tu ayuda en esta hora. Suplicamos tu misericordia, tu bondad, tu gracia, tu amor. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos. Perdón por tanta injusticia, por tanto pecado. Perdón porque nuestro pecado genera más pecado. Perdón por ocultarlo y perdón por insistir en esconderlo. Perdón por justificarlo, perdón por negarlo, perdón por involucrar a otros. Perdónanos. Perdón por nuestras frases, nuestras actitudes, nuestras
maneras de pensar tan inapropiadas con respecto a la verdad de Dios. Aquí estamos. Vamos a Jesús, nuestro Salvador. Por tu sangre, Señor Jesucristo, hemos sido renovados, limpiados y transformados. Tu sangre nos redimió. Tu sangre lavó nuestras culpas. Padre, gracias por tu Hijo Jesucristo, por la obra de tu Espíritu Santo en nuestra vida, por el perdón tan hermoso que nos has entregado. Muchas gracias. Y si alguno aquí, mi Dios, en esta hora, desde lo profundo de su corazón, reconoce su pecado, hoy te pido misericordia y te pido que nos ayudes a abandonarlo, abandonar ese mal hábito, abandonar esas formas de hablar, abandonar esas prácticas pecaminosas. Lo abandonamos hoy. Pedimos tu ayuda. En nuestras fuerzas no podemos, es con tu gracia, con tu Espíritu, con tu presencia en nosotros. Ayúdanos por favor, Señor. Ayúdanos por favor. En ti esperamos y confiamos. Las personas que vinieron por primera vez en esta hora, hoy a esta reunión, quiero invitarlos en este momento a reconocer a Jesucristo como su Salvador. No está obligado a hacerlo y usted no hace un compromiso ni conmigo ni con la iglesia, es un compromiso con Dios, nada más que eso. Pero puede ser el mayor y más hermoso compromiso que haga en su vida. Por favor, repita conmigo las siguientes palabras si quiere hacerlo. Padre, te pido perdón por mis pecados. Te reconozco como mi Creador, mi Dios, mi Señor. Y acepto a Jesús como el Salvador de mi alma, mi Redentor. Te pido que a partir de este momento sea conformado tu Hijo, que me des la experiencia de tu presencia en mi vida y con ello la certeza de una salvación, de mi salvación. Te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Le damos un aplauso a Dios, ¿les parece?